Espacios compartidos. Te abre las puertas al diálogo, al debate de temas tan relevantes como son la gestión de emociones, autoayuda, autoestima, educación y todo aquello que quieras compartir con nosotras y nosotros en este espacio, tu espacio compartido. Todos los martes a las 10:30 hora española en www.canalgetafense.tv. Contamos contigo. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Estamos aquí en Espacios Compartidos, www.canalgetafense.tv, nuestro teléfono, que lo voy a decir al principio, que si no luego ya sabéis que aquí nos liamos a hablar y se nos olvida. Más 34 si llamáis de fuera de Madrid, o de fuera de España, mejor dicho, 692 91 80 84. Y el correo electrónico espacioscompartidos@canalgetafense.tv, porque hoy tenemos un tema que yo creo que a todos nos toca de alguna forma. El tema es cuidemos al que nos cuida, empatía y atención, es decir, cuidemos al cuidador. Para eso, como siempre, tenemos aquí a Julián González, buenos días. Buenos días. Miguel Ángel Torres, buenos días. Emilio Muñoz. Buenos días. Y una persona que se nos apunta esta vez, está aquí diciendo que no. Bueno, le va a dar igual. Tenemos aquí a Mercedes Berigüete. Buenos días. Buenos días. Y vamos a hablar sobre cuidemos al que nos cuida. Sobre todo vamos a centrarlo, aunque él dice que no, en Emilio, que nos cuente un poquito qué es cuidar al cuidador, que además él tiene ahí una frase muy bonita que dice siempre. Buenos días, me has pillado. Te he pillado. Bueno, antes de empezar, digamos, con lo emotivo y lo personal, Ajá. Me gustaría hacer un resumen de lo que se dice. Cuidador es un adjetivo muy solícito, cuidadoso. La RAE lo define como dicho de una persona encargada del cuidado de alguien o de algo. Tiene cantidad de sinónimos: vigilante, conservador, guardián, centinela, custodio, tutor, cancerbero, niñero, canguro. Según la OMS, es la persona que brinda atención a uno o más miembros de su familia, amistades o comunidad de manera informal y en general no recibe remuneración. Y tiene como misión ayudar a aquellos o aquellas que son incapaces de atender sus responsabilidades diarias y su bienestar físico, como consecuencia de envejecimiento, enfermedades o restricciones físicas o mentales. Bien, esto es lo que se dice por ahí. Pero lo que se vive es algo de lo que hemos venido aquí hoy a comentar y hablar, porque lo que se vive es algo que no toda la gente está al corriente de ello. Así que, decidme algo. Julián, cuéntanos. Efectivamente, yo a todas esas definiciones que has dicho, custodio, por ejemplo, pues en el fondo a mí se me los ángeles custodios, quiere decir que en el fondo, pues no en el fondo, en la forma y en el principio, el cuidador siempre es un ángel para el que está cuidando, que a veces ni siquiera lo percibe porque su deterioro físico y psicológico pues no lo puede entender, e incluso nos desespera. Es una situación en la que no nos podemos comunicar. Pero para mí, quería decirte y darte también la entradilla aquí, que el papel del cuidador, sea profesional o personal, en este caso personal, es tener una responsabilidad en lo primero. En sus manos, te ponen en tus manos, Emilio, y tú lo sabrás bien, y cada uno hemos tenido experiencias, personas que cogemos esa responsabilidad y en su corazón y alma, donde le pueden cambiar los hábitos, te pueden cambiar. Te cambia, de hecho te cambia todo. Los hábitos, tus perspectivas de vida,
por cuidar a un semejante que en principio es hermoso y bonito, porque efectivamente hace tiempo, cuando se veía más en plan de clanes, la familia cuidaba independientemente, no había estos problemas de no tenemos tiempo, etcétera. Pero bueno, de alguna forma esto se ha cambiado y ahora tenemos una serie de hitos que ir cumpliendo, y luego ya nos llaman y nos dicen, bueno, hasta aquí puedes llegar, más allá de aquí se necesita una ayuda más, ¿no? Sí. Y por lo tanto, en un mundo donde el trasiego de emociones es potente, cuando eres cuidador, ya no lo explicarás, qué emociones transitan por ahí, y el valor, la incertidumbre, por decirlo de alguna forma, la sensibilidad. El cuidador, aparte de las definiciones en las emociones, sí hay que tener sensibilidad, el buen hacer de forma cotidiana y diaria, y prestar tiempo, a pesar de que sabes que tienes que seguir haciendo lo que hacías en menos tiempo, pero tienes que cuidar y llegar con la mejor cara en un momento determinado. ¿Y cómo gestionar eso? Sobre todo para las personas que nos están escuchando en este momento, que están agobiadas por el tiempo, por ir, llegar, subir, bajar, qué hacer, dónde ir, en fin, y eso va creando ahí una bola. Sí, porque además encima se sienten culpables, como claro, que no llegan lo suficiente, no hacen lo que quieren hacer. Exacto, siempre están a traspié, a tres manos. Pero no porque ellos quieran estar, sino porque la situación les exige eso, ¿no? Desborda. ¿Y por qué cuidar al cuidador? Porque todo eso va a llevar preocupaciones a casa, nunca va a estar satisfecho con lo que ha hecho al día, siempre va a decir, podía haber hecho algo más, o se me olvidó, o no sé cómo gestionarlo esto. Hay personas que se les viene grande, no saben, ¿no? Y a veces llegan a olvidarse de ellos mismos, de que tienen una vida, que la tienen que cultivar también, además de cuidar a una persona que normalmente, si es familiar, es querida. Y bueno, la pregunta es, lo que entendemos por cuidador, ya lo habéis dicho, ¿qué situaciones familiares se han originado, Emilio? Pues mira, aquí yo veo que hay un síndrome, lo que es el síndrome del cuidador o de la cuidadora, que conlleva pues eso, un agotamiento físico, un agotamiento emocional, un agotamiento mental, sufres estrés, ansiedad, incluso a veces ira y irritabilidad. O sea, llega un momento, porque hay veces que no puedes controlarlo. Yo aquí, por suerte o por desgracia, he vivido, bueno, por suerte no, 2 cadenas. La de empezar siendo amigos, luego hemos sido novios, luego un matrimonio o pareja, luego poco a poco te vas viendo que la situación viene una cascada hacia abajo, te conviertes en cuidador y terminas siendo enfermero. Y la otra, que la cadena empieza pues que tienes un hijo, ¿vale? Con el cual le vas enseñando todo lo que tú puedes enseñarle, pero llega un momento en que te conviertes en cuidador y en enfermero. Quiere decir que esto, lo mires por donde lo mires, siempre terminas siendo cuidador y enfermero. Entonces, a eso añádele que muchísima gente en esta situación está trabajando porque en su casa tiene que haber unos ingresos para que esto pueda. Entonces yo ahí el primer consejo que daría a la gente, el primer consejo es darte cuenta de la situación que estás viviendo y pide ayuda. O sea, pide ayuda. ¿Quiénes son los primeros que por lo general te van a ayudar? Pues los familiares. Porque hay determinados momentos que tú no estás en casa y que, claro, la persona a la que estás cuidando, pues tiene que estar dentro de casa porque todavía no has tenido la posibilidad de tenerlo en una residencia. Y esa situación, pues, conlleva a un ritmo de vida muy jodido, hablando claro. Porque empiezas la vida feliz, ¿no? No sabes lo que hay porque no tienes ni idea de que tu familiar o tu amigo o tu persona querida va a necesitar cuidados. Pero a medida que te vas dando cuenta de eso, a medida que te das cuenta, tu mente no funciona como diciendo, vale, esta mañana cuando me levante, tengo ya que empezar a cuidar a esta persona. No.
pasas por momentos, yo he pasado por momentos de cabreo, pero de cabreo conmigo y con las personas a las que se supone que he tenido que cuidar. Sí. Irritabilidad, gritos, Sí. porque tu mente no se da cuenta de qué es lo que te está pasando, y mucho menos pues, qué es lo que te va a pasar. Entonces siempre aparece un ápice de irritabilidad, de violencia, y debido, pues eso, yo creo, a la impotencia de que te estás dando cuenta de que, hostias, esto se me va de las manos. Una persona como que cree que lo controla todo, que trabaja, que aporta un dinero, que tiene una familia, que los cuida, y de repente te das cuenta de que todo eso se viene abajo. Entonces es una situación muy, muy jodida, y llega un momento pues que termina, creo que lo que he dicho yo de la cadena, cuidador y enfermero, pero con un horario de 24 horas. Aquí no hay trabajo 5 días y libro 2, o los festivos y fines de semana no trabajo. No. Esto son las 24 horas del día, los 365 días del año, está pendiente de este tema. Y eso mentalmente mata a cualquier persona. Digamos entonces que la secuencia, yo estoy interviniendo, pero aquí hay más compañeros. Que primero es, el problema surge, no es que lo niegue, sino que no sé cómo va a venir. No sé cómo actuar, claro. No sé cómo viene, si va a venir, bueno, aparentemente hay como todo un desarrollo, ¿no? De ahí una búsqueda de información, sobre todo para dar también pautas a las personas que en estos momentos están abordando un inicio de un proceso, ¿no? Buscar información, preguntar, y eso también les ayuda inicialmente de qué hay que hacer, qué es lo que va a ir ocurriendo. Normalmente, lógicamente, todo el ámbito sanitario, en este sentido, me imagino que sí te da esas pautas iniciales y te dice, mira, esto es así, va a ir ocurriendo esto y esto, y aún así el cuidador no lo acepta. Yo creo que hay un rechazo inicial, y bueno, eso es porque lo dice, pero ya veremos que yo creo que esto no va a ser así. Claro, es ¿no? que yo creo que nunca te esperas que vaya a ir de esa manera. Entonces vas al médico y el médico es el que te va diagnosticando. Entonces, bueno, tú piensas, bueno, esto luego se cura, pero ya vas viendo con el tiempo que no es que se cure, va cambiando la situación. Entonces te tienes que adaptar, pero es complicado. Y a partir de ahí, de esa búsqueda de información, organizarse un poco la vida inicialmente. Hay que reorganizar ese armario, ¿no? Hay que reorganizarla todo, ¿no? De arriba abajo, ¿no? De decir... Claro. Y porque luego tenemos... puedes tener personas implicadas dentro de ese círculo de cuidados, porque una persona que tiene que cuidar a su pareja tiene a sus hijos también ahí en medio. Una persona que tiene que cuidar a sus padres, pues también tiene ahí en medio a otros familiares, hermanos, no sé qué. Bueno, y los hijos pueden ser pequeños o mayores, pero ahí está. Efectivamente, o sea, que es que esa es una situación que te desborda completamente. Y lo que dices de la sanidad y esas cosas, pues todo depende. Porque cuando el cuidado es una persona que tiene Alzheimer, por ejemplo, ya mayor con Alzheimer, sí. Pues digamos que todo el mundo ya está al corriente del tema, sí. Pero el problema es cuando es de una enfermedad que no conoce apenas nadie. Una enfermedad degenerativa, una enfermedad que te va matando, pero que la que no hay, porque hace, no sé qué decirte, 20 o 30 años. Hace 40 años, 30, 40 años, esta enfermedad en concreto se llama Corea de Huntington. Era una enfermedad que nadie investigaba sobre ella, que nadie sabía nada, que te decían que a los 10, 15 años te morías, que no había cura, y ha pasado este tiempo. Y a fecha de hoy ya es un poquillo conocida, pero muy poco. Como hay pocos casos, se investiga poco. Se investiga muy poco. Afortunadamente hay algunos ensayos y algunas cosas que se están haciendo, pero han pasado 40 años y a nivel de medicación se está igual que hace 40 años. O sea, nadie sabe cómo acabar con esta enfermedad. Entonces, todas las personas que padecen esta enfermedad, tampoco son muchas en España y en el mundo, pues todas estas personas
necesitan cuidados desde el primer momento. Y eso es lo que te hace. Y entonces el cuidador, yo siempre lo he dicho, la gente siempre piensa, pobrecita, esta persona está enferma, esto, lo otro, pero el cuidador lo estás viviendo y sufriendo. Por eso yo siempre he dicho lo de cuidar al cuidador. Hay que cuidar al cuidador, hay que intentar que tenga sus ratos de ocio, de descanso, de olvidarse del tema, de decirle, mira, esta semana no te preocupes, píllate un avión, vete donde sea, haz un viaje, olvídate, que vamos a estar aquí todos alrededor. Esas cosas son cosas que en realidad ayudan y que a la persona necesita. O sea, una persona no puede estar las 24 horas del día, los 365 días del año, pendiente de otra. Y yo es algo que eso con mis amistades, pues claro, mis amigos ahora por la edad que tenemos empiezan a tener problemas con los padres. Bueno, problemas, situaciones de este tipo. Sí. Padres mayores, que si Alzheimer, que si demencia senil, que si enfermedades. Y yo siempre se lo digo y me dice al principio, y me dicen, joder, tío, qué frío eres. Yo siempre se lo digo, una residencia. O sea, busca una residencia. Sí, porque llega un momento que no depende de ti, que tú no puedes manejar eso. Es cierto que todos pensamos, es una persona, claro, es una persona cercana a ti, es tu padre, es tu madre, y dices, no, yo voy a cuidarla hasta el final, pero ves que llega un momento que tú físicamente, ya no solo emocional, sino físicamente tampoco puedes manejar esa situación. Entonces no queda otra, tienes que ir a una residencia donde sabes que le van a cuidar bien. Es un error que tenemos, porque pensamos que por derivar a un ser querido a una residencia, mucha gente me complea, joder, ¿qué van a decir mis familiares? Pues, ¿qué me van a decir tus familiares? Tus familiares cuando vienen a casa o se juntan contigo, te preguntan por tu padre, sí. Te preguntan por tu madre, sí. Y preguntan por ti, no. A ver, no te preguntan, ninguno te pregunta, ¿y tú qué tal te encuentras? ¿Y tú qué tal estás? ¿Y necesitas algo? Esa es una situación que es que lo de el cuidador es una persona, o la cuidadora es una persona que está ahí sufriendo una vida que él no ha pedido en ningún momento, y es la historia, es digamos, hablando la puta realidad. O sea que... Yo te diría, fíjate, y te voy a poner ahí en un brete. Hemos pasado de una generación en la que nuestros padres cuidaban a los suyos, porque había unas condiciones sociales diferentes, pero es que además ha sido muy injusto todavía. Era muy típico y muy normal, y habrá personas que entiendan esto que yo estoy diciendo. O que lo estén viviendo también, porque aunque han pasado los años, claro, sigue ocurriendo. Sigue ocurriendo. Normalmente tu caso es una excepción, Emilio. ¿Cómo? Que tu caso, digo tu caso, en mi caso es una pequeña excepción. Toda la gente que tenga familiares con esta enfermedad es mi caso. Sí, pero digo, somos unos cuantos. Es una excepción en lo que yo te voy a decir. Antes, normalmente, el papel femenino, la mujer, sobre todo si era soltera, si era viuda, aunque tuviera hermanos o hermanas, y tenía a los padres con Alzheimer o con otro tipo de tal, se cargaba para siempre. Con todo. Entonces, dentro de los cuidadores hay cuidadores de primera y cuidadores de segunda. De primera trinchera y de segunda trinchera. Eso no le quita mérito, sino que la estructura social de hace tiempo, y no hace tanto, de hace 20 años, no hace 25, mucho. Y todavía hay muchas mujeres, y tengo que sacar aquí un poco la cara, que las hijas, en fin, son las que dan un paso más adelante en los cuidados primerizos en casa, de llevar, de tal, de estar pendiente. Y luego el deterioro es el que es, Emilio, efectivamente, y tenemos que ir cuando un médico te está diciendo, mira, es que ya necesita 24 horas una atención, y usted, por mucho cariño que tenga, sí, no puedes, que ahí es donde se revelan incluso las personas que han sacrificado
una parte importante de su vida, a lo mejor hay enfermedades de este tipo degenerativas que son largas y hay personas que la vejez, el Alzheimer o tal, pues son 6, 7, 8 años y la esperanza de vida cada vez es mayor y la consecuencia es que el cuidador cada vez está soportando más. ¿Qué está ocurriendo ahora actualmente? Pues que afortunadamente la incorporación laboral, etcétera, ya no es ese perfil, ¿no? Empieza a haber perfiles de todo tipo, con lo cual necesariamente tienes que compatibilizar la vida, ¿no?, con tu vida, con los cuidados, y entonces ya hay una mayor, digamos, un espectro más igualitario entre hombres, mujeres, sí, los hermanos, uno que dice, yo cuento a lo mejor cuentos chinos, pero uno que dice, oye, no, mira, conmigo no contés que no puedo. El otro, la otra es que se carga más de lo debido. El otro que tú que no tienes nada que hacer al fin y al cabo, que no trabajas, te quedas, a ver si podemos, a ver si no. Eso es así. Es la realidad. Esa es la realidad. Ese mensaje hay que decir que no, que hay que no solamente decir resignarse, sino que tú tienes también derecho a la vida, a esa vida tuya personal, particular, que no te quemes en ese proceso, que cuida con todo el cariño del mundo, pero que cuídate tú, quiérete tú, y que no seas tampoco el campeador o decir yo con esto puedo y puedo con todo, que también existe. Eso es lo que piensa mucha gente. Ese perfil, sí, que ese perfil es yo puedo y puedo con todo, no preocuparos que aquí estoy yo y yo esto lo soluciono. De eso creo que en estos momentos puede haber personas que se estén reconociendo en una situación o en otra situación. Emilio, no sé. Sí. Creo que quiere comentar también algo Miguel. Yo, en cuanto a lo que yo he tenido que pasar de esto, mi opinión es que partimos de una situación que es extremadamente crítica. Cualquier enfermedad de este tipo es muy grave y por desgracia es permanente, no es temporal. Y además se le une que según van pasando los días, cada día es más complicado. Con lo cual, el adaptarse, pues a veces te atropella. Entonces, en una primera fase, en mi caso, mi padre tenía Alzheimer. Entonces, en mi caso, el apoyo que te da la sanidad, de lo que hablábamos antes, es decir, bueno, pues esto puede ir más o menos despacio y demás, pero la realidad es que cuando tú tienes que tratar con esa persona, vives una situación que a veces se te escapa. Entonces, ¿cómo lo puedes hacer? Pues lo puedes hacer, yo qué sé, en nuestro caso era aprovecharnos de los centros de día para que fueran por la mañana, y luego el ayuntamiento también te pone, por a través de los servicios sociales, una persona que le ayudaba a determinadas tareas. Eso te ayuda un poco, pero luego te queda otro poco que es el resto del día. En nuestro caso en concreto, lo que hacíamos era que los fines de semana nos llevábamos a mi casa para que mi madre descansara y que estuviera libre y pudiera vivir. Cuidar también a la cuidadora. ¿Qué es lo que ocurre? De lo que hablábamos antes de la residencia, yo estoy con vosotros, pero yo la experiencia que he tenido de las residencias ha sido nefasta. Ha sido nefasta porque, lejos de ayudar, cuando tú llegas, mira, te traigo una persona que tiene estas cosas, tal. A ver, que no va a ser permanente, que va a ser, sí, que va a estar, no sé, una semana o unos días, por la razón que sea. Sí, no te preocupes porque da lugar. La realidad ha sido que el servicio que te dan esas residencias no es lo que tú esperabas, porque concretamente, cuando mi madre tuvo un problema de cadera que se cayó, y la idea era que pudiera hacer allí un poco de rehabilitación para tomar a nosotros una semana después de mucho tiempo para descansar, pues allí en ese momento ya tenía la cabeza perfectamente. Y te das cuenta que ni lo del seguimiento de las pastillas, que no sé qué, que no es un cuidado personalizado, sino que es un cuidado generalizado. Y cuando tuvimos que meter una vez a mi padre
que ya tenía Alzheimer, para intentar descansar y demás, cuando lo sacamos estaba infinitamente peor y muchísimo más desorientado que cuando lo llevamos. Entonces, en mi opinión, efectivamente, yo soy partidario también de las residencias, pero quizás cuando ya la situación te ha llevado a un punto... Sí, cuando tú ya no puedes manejar la situación. Límite, porque si estás en una etapa ahí intermedia, mi experiencia me dice que lo que yo he vivido con las residencias ha sido lejos de positivo, negativo, porque cuando yo tuve que ir a recoger a mis padres en una y en otra situación, era peor de lo que yo esperaba y que no había tenido un trato personalizado. Cuando las personas están ya en una situación, no sé cómo decirte, límite, o que ya no puedes tratar con ellas, o que ya no hay forma de hacerles razonar, pues entonces dices, vale. No te queda pues más no me remedio. queda más remedio y me panseo. Sí, ¿no? Pero sí es verdad. Sí, pero... En eso habría que decir también que, mira, también nos podría dar para otro programa, para hablar sobre ello, para no centrarlo ahora. Y es que habría que llevar un control más de lo que se lleva en cómo funcionan las residencias, porque al final, claro, hay quienes lo ven como un negocio, es un negocio redondo, pero están tratando con personas, y con personas que a veces no tienen sus facultades como para luego poder decir cuál es el trato que tienen y qué es lo que hacen con ellos. Entonces debería de haber un control muy grande para que realmente, porque hay residencias en las que sí es verdad que sí se les dan esos cuidados y esas atenciones, pero es cierto que todos lo oímos cada 2 por 3, que hay otras muchas en las que no. Bueno, yo ahí quiero, digamos... Romper una lanza a favor de las residencias. Es lo que dice Miguel, estoy totalmente de acuerdo con él también, pero todo depende, siempre hablamos en función de lo que nos ha tocado. Yo afortunadamente la residencia en la que está mi familiar es una residencia aquí en Getafe, está en Getafe. Estoy contentísimo con el trato que ha tenido desde el primer momento en el que entró, que fue ya hace muchos años. Y también oyes lo que tú dices, oyes por ahí en la televisión, y pues que en tal residencia, que si a unos ancianos, a unos niños, que si estaban en el suelo tirados, que si no los limpian, que si no sé qué. Eso en cierto modo es culpa de la residencia, pero es culpa de los cuidadores que trabajan en esa residencia. Yo lo que sí exigiría, a la vez que, como dice Teresa, de controlar a las residencias, controlar a la gente que trabaja. O sea, alguna persona que está trabajando con seres humanos no es lo mismo que una persona que está, yo qué sé, en la taquilla de un cine vendiendo entradas, ¿vale? Y también trabaja con seres humanos, les está vendiendo las entradas. Pero en las residencias, esas personas habría que controlarlas tanto más que a las residencias. El problema también de las residencias es la masificación. Yo no sé, Miguel, a lo mejor esas residencias que has tenido que meter a tus padres en algún momento, ¿cuánta gente tenían? Yo estoy hablando de una residencia aquí en Getafe, donde internos definitivos que están las 24 horas son 50 personas, y los que vienen de centro de día 25. Hay veces que hay veces no, yo creo que, un fin de semana por concreto, que ya los del centro de día no van, hay más trabajadores que residentes. Yo entro un sábado o un domingo a la residencia, entre a los que me encuentro en recepción, las cuidadoras que hay por allí, las señoras de la limpieza, la enfermera, el médico, las auxiliares. Sé que si te pones a contarlo son casi más de 50. Entonces, lógicamente, yo estoy muy contento por el trato ese, debido a que yo entro a la residencia, pregunto por la persona que está allí, a cualquiera que le pregunte, incluso a las de la limpieza, y me dicen dónde está en ese momento y qué están haciendo. Incluso algunas veces ellos, oye, ¿qué tal anda? Y me pregunta una persona mejor que es la que está allí haciendo camas. También sé, y porque me ha pasado y lo he vivido, una vez que tuve que hacer una pequeña entrevista a una persona de mi pueblo que cumplía 100 años,
y fui a Madrid a la residencia, y cuando entro pregunté por ella y nadie sabía quién era. Es que Ya, hay claro, residencias yo y acostumbrado. residencias. Ahora estamos hablando de una residencia, pues, donde, claro, cuando te das cuenta la cantidad de gente que hay allí metida y aglomerada, es normal que la gente que esté trabajando tengan sus secciones y sus departamentos. En cambio, otra residencia, a cualquiera que preguntes, conoce a todo el mundo que hay dentro, y eso influye mucho. Y entonces yo, en ese sentido, lo que sí, digamos, la lanza que rompería es porque que se dejen ya de construcciones de estas que hacen, y que construyan residencias, pero no tan monstruosas ni tan grandes, por barrios, residencias pequeñas. Y una residencia con que tenga esta misma que te cuento yo de Getafe, yo te digo, son entre residentes y centro de día, son 75 pacientes. Ponle 30 o 40 que trabajen, con 100 personas allí funciona la residencia. Y la verdad es que en concreto funciona divinamente. El problema es ese, es la masificación. Es la masificación. Yo ahí comentarte respecto de las residencias, la impresión que tienes tú, Miguel, la impresión que tiene Emilio, todas son válidas, y yo no voy a cerrar nada. Yo también he conocido residencia y he tenido que estar, y estoy en una posición intermedia, ni en Emilio ni en Miguel. Y lo digo por lo siguiente: cuando has dicho que los cuidadores a veces no todos los cuidadores que están en las residencias deberían de mejorar, es que a veces no pueden decir, porque pierden el puesto de trabajo. Efectivamente. Es que a veces tienen que callar lo que ven, porque lo que están viendo no lo pueden decir. Y están tan excedidos en horas de trabajo que no pueden es físicamente. Que no puede ser, y no puede ser porque yo sé que llevas pañales y los usan para otros enfermos, porque tú llevas pañales para tu madre, y no es para tu madre solo, sino que reparten, y venga, y duro, y dale. Luego, las residencias en este santo país es para quien se las pueda pagar. Sí. Que está lo siguiente: hay gente que ni siquiera tiene el cuidador de o sí hasta el final. O sí no tengo posibilidad de residencia. No me queda otra que estar, y como me las pueda arreglar, porque yo no puedo pagar 2.000 euros teniendo un sueldo de 1.200. Si lo digo para aquellas personas. No, que es la realidad. La realidad es que esa es la realidad que vive muchísima gente. Es que esto es tan complejo. Es muy difícil. Tan complejo, se unen tantos cabos que cada uno está contando según le ha ido. Tú has esperado, efectivamente, por la razón que sea, por tus motivos, hasta que ya no había más solución. Emilio, evidentemente, por su problemática, pues, y ese peso, esa responsabilidad y ese tipo de enfermedad, pues tiene que ir avanzando más rápidamente, porque la residencia siempre espera. No hay prisa, pero siempre espera, porque llega un momento, actualmente, tal como lo tenemos montado desde el punto de vista de trabajo, que no queda otra, es que no te queda otra. Pero claro, no te queda otra, y luego pides la ayuda, te llega a los 2 años y pico, y te llega... Y a veces ya te llega tarde. Te llega tarde, y no te garantiza que el cuidador sea mejor que la otra, y que al revés y que al derecho. Yo he visto cuidadores que se han dejado la piel, y depende de los turnos, y yo he tenido familiares en la residencia, no iba solamente un sábado de visita, a ver, como que te los arreglan un poquito mejor para que los veas. También iba cuando un poquito antes de comer, que es día de diario, por mi trabajo me lo podía permitir, para ver qué es lo que daban, porque también los que van a visitar a la residencia van los domingos, donde están todos guapetes. Claro, y está todo organizado y preparado para las visitas. Entonces, de las residencias podemos hablar mucho. Mucho. Sí. Pues decía que nos da otro tema, regular, claro. Y nos da muchos temas. El problema que me ha venido a la mente ahora con lo que has dicho es la administración. Vamos a ver. Dices un par de años. Yo estuve 5 años
5 años. Yo afortunadamente hoy, mi familiar está en una residencia y no pagamos nada. Claro. A mí no me quitan nada de mi sueldo, ¿vale? Porque ella era una persona que no cotizó el tiempo suficiente porque le tocó vivir en una España donde tuvo que trabajar asistiendo en casas de señoritos muchos años y no la pagaban, o sea, no la tenían dada de alta ni nada, no cotizaba. Pero el caso es que y es el consejo que yo doy a la gente, cuando con tiempo que empiecen a moverlo. O sea, primero, pues lógicamente hoy en día trabajadores sociales, solicitudes, leyes de dependencia, minusvalía. Bueno, pues yo hice todos esos pasos y tardaron 5 años en contestarme, pero lo triste no es eso. Yo soy maestro, tengo el sueldo de un maestro, ¿vale? O tenía, porque ahora tengo el sueldo de un jubilado maestro. Y en ese periodo de esos 5 años, pues se me ocurrió, a través de la Comunidad de Madrid, pues solicitar una ayuda económica para los gastos, por lo que tú dices, que no te imaginas, un bebé tienes un gasto en pañales de la hostia, pero con una persona así también. Y las medicinas. Pues el caso es que a mí me consiguieron y me concedieron, eran 3.500 o 4.000 pesetas todos los meses de ayuda. Bueno, pues ese año entré en el equipo directivo del colegio, tuve un pequeño aumento de sueldo y de repente me llegó una carta que tengo que devolver por el tiempo que lo llevaba cobrando, cerca de 1.000.000 de pesetas tengo que devolver. Digo, pero bueno, ¿y esto? Y me dice, no, es que usted ya, para lo que le estábamos pagando, había un tope de lo que usted debía de ganar y ahora ya este año ha pasado de ese tope, gana más de lo que por ley tiene que ganar para tener derecho a esta ayuda de 3.000 y pico pesetas. Y digo, bueno, ¿y en cuánto me he pasado? Y me dijeron, en 5.000 pesetas. Digo, al mes no, si no las gano. Dicen, no, al año. O sea, piensen ustedes, porque yo ese año gané 5.000 pesetas más, pero en todo el año, no cada mes. Tuve que devolver todo lo que me habían dado hasta el momento. Lógicamente, pues en la administración me hicieron unos papeles para que de mi sueldo durante casi 3 años me iban descontando una parte hasta que devolví casi 1.000.000 de pesetas que me dieron. Eso es la administración que había en aquella época. Y teniendo en cuenta de que lo tienes que devolver, te la quitan, esa ayuda, y tú sigues con la situación. Hombre, claro. Adelante. Luego, entonces, era una situación de, pues eso, en casa, mis hijos me echaban, mi hija era adolescente y mi hijo era un crío, tendría 5 o 6 añitos tendría. Total, hasta que por fin, como todo en esta vida, a base de moverlo, pues ya me consiguieron decir, no, es que está usted para residencia, como su mujer no ha cotizado, está usted en lista de espera y tiene 100 personas delante. Digo, madre mía, 100 personas delante. Yo no sé si es que en esos meses se murieron muchos, pero el caso es que a los 2 o 3 meses ya pudieron darme plaza primero en centro de día, aquí en Getafe, y luego ya, cuando llevaba en centro de día, pues no sé si era medio año o por ahí, ya me llegó el documento de que podía quedarse ya interna dentro de la residencia. Pero 5 años moviendo, y yo entiendo que hay gente que a lo mejor no está preparada para mover la cantidad de papeles y de paseos. Vamos, yo me recorría todas las oficinas sociales que había por Madrid, habidas y por haber, y entonces ahí yo veo un problema muy grande, que hoy en día la administración para estos temas debería ser más ágil. Vamos a ver, van a construir una ciudad deportiva, ahora van los terrenos del Bernabéu los han revalorizado, a que de aquí en 2 años haya ahí levantada una ciudad nueva. Coño, pues que ayuden también con lo que decía antes, mejorar las residencias ya existentes y crear nuevas residencias, pero no armatoster de 1.000 personas dentro de la residencia, sino más humanas. Y yo retomando un poquito el tema y luego si queréis volviendo un resumen. Hay cuidadores que sí o sí se niegan, quieren ser cuidadores hasta el final y dicen, para entre que pido, solicito, me dan no sé qué, aquí me quedo, ¿no?
y esas personas que son las que por convicción, incluso, que tienen unos creencias, unos prejuicios y juicios, ¿no?, muy potentes que les han metido la familia desde pequeño. Es que si no a se los sienten abuelos hay que culpables, cuidarlos. sí. Es verdad que también reclamamos, que decimos, no, ya los abuelos los retiramos de circulación, porque realmente, y antes el que te comía el mejor plato, el que se le servía el primero, era al abuelo o a la abuela o a los mayores, ¿no? Eso que pedimos de respeto a los mayores lo hemos diluido nosotros. Todavía tenemos un poco, quizá, nunca quiero generalizar, pero quizá la generación más joven ni siquiera se lo plantean, ¿no? Entonces aquí viene un gran dilema. Nosotros sabemos que no vamos a ser cuidados como hemos cuidado a los padres. Eso yo creo que está clarinete. Creo, no vamos a generalizar. A alguno puede tener suerte, si eso se le llama suerte, porque si tú tienes un poquito de dedos de frente, evitas que tu hijo, que tu hija tenga la necesidad de tener que estar ahí, porque, bueno, pues te vas y somos más dóciles en ese sentido. También, creo yo, cuando entramos, ¿no? Pero hay cuidadores que por sí o sí, a este cuidador hay que decirle muchas cosas. Hay que decirle que, primero, que se cuide, y que se cuide que cuando se siente preocupado, cuando está de forma constante cansado, cuando duerme cuando puede, porque hay personas que a las 3 de la mañana se despiertan y se ponen a cantar en medio de cuando tu irritabilidad, como tú decías, ¿no?, te enfadas con esa facilidad y tienes esa dicotomía, lo estoy haciendo bien, mal, no sé, esto no sé qué hacer, ¿no? Cuando te entra todo lo contrario, cuando ya dices, si me quiero abandonar, en el sentido yo también, te entra esa tristeza profunda, ¿no?, y compartes esa oscuridad. Bueno, decirlos que hay que decirles que no, que eso no, que hay salida, que se cuiden, que pidan ayuda, que busquen compañía de personas que pueden en un momento determinado charlar, aunque sea con ellos, que busquen personas a lo mejor que les puedan dar pues algunas o cursos o que hay gratuitos, etcétera, que les pueda facilitar, ¿no? Y también saberse dosificar, el cuidador que se dosifique, ese que no va a llevar a la residencia, que será muy escaso, un 1, un 2, un 5% de las personas, que porque no tengan recursos económicos, van a pedir la ayuda, pero se la van a conceder a los 2, 3 años. En tu caso fueron 5 y además luego con multa, quiere decir que te multaron encima, a otros les llegó la carta cuando ya no estaban. A veces les llegan las cartas de le hemos concedido una plaza, sí, cuando ya no te sirve, cuando ya no estaban, y no lo digo en broma. No, nosotros tenemos el caso con nuestra madre. Llegó la carta con la ayuda cuando ya ella había fallecido. Efectivamente, ¿no? Ya no hacía falta. Entonces decirles que se cuiden, porque ellos son la garantía de tratar con dignidad a las personas que nos trataron con amor y con cariño. Las residencias no dejan de ser un habitáculo y no dejan de ser personas que se especializan, lógicamente, pasan de los hospitales a las residencias, personas que son profesionales y que se encuentran con un escenario profesional, un escenario en el que prima, no es, estamos hablando de personas que hay que cuidar, pero que también la gerencia, etcétera, prima el rendimiento económico. Que son negocios al fin y al cabo. Claro, para el propietario es una empresa. Aquí habría que traer datos, y en un segundo programa, si queréis, traer datos de cuál es la participación de residencia pública privada, qué porcentaje hay,
cuál es el ratio de cuidadores por número medio en pública-privada, cuánto tiempo se tarda en gestionar una situación que a veces va más deprisa del tiempo de la administración. Me gustaría que la administración, y si alguien está escuchando, por favor, que tengan la sensibilidad suficiente y los canales que tienen ahora, todo online, todo más rápido, todo ponga usted su carnet digital, en fin, que no siga tardando 3 horas en contestar, o sea, 3 años. Sí, se tarda más ahora incluso que antes. Pero es incluso el solicitar el grado de dependencia. Claro. Para que te digan, pues mira, visto lo visto, grado 1, grado 2, pues claro, para solicitar una residencia tienes que tener el grado 3 o el grado 2 en determinadas circunstancias, pero vamos, grado 3. Pero es que para solicitar el grado de dependencia te tiras ya más de un año para que te digan, oye, sí, algo claro, que cualquiera persona que te ve es evidente que dice, esta señora o este señor tiene que estar ya con cuidados especiales. Pues no, tienes que esperar. Entonces, esos mínimo 2-3 años que te tiras hoy en día, es lo que decíais antes, pues ¿qué haces? Lo llevas a una residencia privada. Claro. Y si puedes pagar 2.000 euros, lo paga. Hay muchas personas ya mayores que cuando les quieren meter en las residencias tienen una pensión y se quedan con el 80% de la pensión para todo. Pero hay gente que no tiene, o que tiene una pensión de 400 euros. Entonces, esa gente sí, pero usted no se preocupe porque luego cuando se le conceda la residencia, desde tal fecha se le va a devolver todo el dinero que ha pagado. Sí, pero hay que tener ese dinero para pagarlo. Como estamos en el programa de espacios compartidos y temas de coche, en el aquí y el ahora, que se cumpla. Sí. El amén. Aquí y ahora, cuando hay situaciones de salud, cuando hay situaciones de personas mayores, cuando hay dependencia, que se cumpla. Tanto que hablamos de aquí y ahora, que sea aquí y ahora. Porque luego ya no sirve. Porque más tarde no sirve. Y aquel que todavía tenga que esperar y tenga que estar en su casa o en casa de los padres porque se traslada de su casa a ser cuidado y a lo mejor lo complementa con una persona que tiene que estar 4, 5, 6, 8 horas y que es también un coste que si lo puede asumir, pues lo asume o lo asumen entre todos. Darles 3 consejos, si quieren. Intenten que alargar la autonomía del que cuida. No vaya usted por delante, no quiera hacerlo todo desde el principio. Sí, que no se les haga inútiles tampoco, porque no tienes por qué. Nunca realices cosas que la persona cuidada aún puede hacer. No te adelantes. Eso es importante. Eso es muy importante para llegar a durar como cuidador con un deterioro menor. Y a valorar que esa persona también se sienta valorada. Efectivamente. Que no la hagas inútil antes de tiempo. Porque la alargas realmente su utilidad, ¿no? Y solo ayúdala cuando ves que verdaderamente lo necesita. El proceso te lo va a ir dando. Y bueno, mantén rutinas de comidas y actividades para que establecer pues esas rutinas y que no tengamos que estar negociando siempre, ¿no? Y dentro de lo posible habla, charla, anima, habla de cosas que no tengan nada que ver con lo que estamos pasando y que estamos conviviendo en el mismo piso y no siempre sobre lo mismo, que ya tendremos tiempo, ya hay horas al día, es un buen consejo. Y comuníquese usted todo lo que pueda con, no el que cuida, que también, sino con las personas que le pregunten, pero no redundantemente, sino vuelque, vomite lo que usted está sintiendo. No pasa nada, no ocurre nada. Y yo creo que hay personas que la escuchan y normalmente son personas empáticas, ¿no? Yo, Emilio, y a lo mejor te quita un poquito de tiempo,
voy a decir una cosa que yo he vivido y he sentido. Desgraciadamente, yo tuve que llevar a una persona, a mi madre, a la residencia por Parkinson, deterioro, etcétera, y por un informe médico en el que decía ya con 82 años, ¿no? ¿Vale? Me hizo una vez yo no tengo hermanos, soy hijo único, trabajaba en aquella época y la residencial era cara. Digo cara, no es que fuera una maravilla, era normal, una residencia normal aquí en Getafe, Sí. no en Getafe exactamente, pero normalita, normalita. Yo tengo que agradecer al personal en general, no a todos, pero en general, pero sí tengo que agradecer que fue la época que la responsabilidad fue tan enorme que trabajaba 2 veces más de lo que trabajaba, con tal de que no le faltara la posibilidad de que tuviera para un año, en caso de que a mí me pasara algo, que pudiera seguir un año más sin ningún tipo de problema. Nunca me movilicé más, nunca trabajé más y bien a gusto, en el sentido, en el ámbito, y a mí me produjo, en vez de rabia, un movimiento de acción, porque me hizo una pregunta en un pasillo. Me hizo esto: hijo, ¿y si a ti te pasa algo, quién me cuida? Sí, es que... Y yo le contesté, no, ella misma se contestó. Dice, la caridad, ¿verdad? Digo, sí, mamá, te cuidará la caridad. Que no sea la caridad la que tenga que cuidar, sino que sea realmente la administración, que seamos los que nos toca en un momento determinado, que demos un paso adelante. Yo personalmente puedo y quiero, para mí fue como una espoleta que dije, esto no va a ocurrir, aquí no va a pasar. Y en vez de quedarme mirando, me quedé movilizado al 100%. ¿Lo haría otra vez? Seguro que sí. No, seguro Siempre. no. Sí. Siempre. Y más tiempo. Sí, sí, eso nos pasa a todos. Eso, nosotros hemos pasado también por un proceso, bueno, en el caso de los dos, hablando esto de los padres, y lo mismo, siempre dejas, la residencia siempre es el último cartucho, porque sí, claro, lo primero eres tú, pero es un proceso, claro, que no puedes controlar, entonces va pasando el tiempo. Nosotros al principio, bueno, pues nuestros padres estaban ahí, íbamos nosotros. Llega un momento, claro, fallece mi madre y queda mi padre solo y decimos, no se puede quedar solo, venga, pues somos 3 hermanos, venga, una temporada con uno, con otro, que es verdad que para ellos es durísimo dejar su casa para ir a casa de los hijos, que nosotros los hijos lo hacemos por beneficio de ellos, pero es verdad que tenemos que ponernos también en la piel de decir, dejo mi casa y me voy, sí me cuidan, pero abandono lo mío. Pero llega un momento también que eso también se supera, es decir, el tiempo que estamos trabajando no se puede quedar solo en casa, al final esos momentos van llegando. sí. Entonces la opción, dices, pues opciones, buscar a alguien que esté todas esas horas que nosotros no estamos, o buscar una residencia. Como todavía se manejaba y se podía mover, lo que dices tú, de que queríamos que todo lo que pueda hacer, que lo siga haciendo. Exacto. Hasta el último momento. Pues optamos por coger a una persona que estuviera en casa, y luego el tiempo, esa persona estaba determinadas horas y nosotros podíamos ir a trabajar y quedarnos con la tranquilidad de que no le iba a pasar nada. Por lo menos nada, que no hubiera alguien sí, que pudiera pedir ayuda. Sí. Y al final, digamos que no llegamos a la situación de residencia porque evidentemente pues el final fue anterior, pero yo creo que todos tratamos eso, la residencia en último lugar, pero al final es un proceso y seguramente, queramos o no,
hay un momento en el que tú no puedes hacerte con todo. No. Yo soy partidario ahí de que la residencia es un error dejarla para el último lugar. Pero al final lo hacemos todos, claro, es que es ese así. el problema. Hay que hacerlo, solicitarlo yo antes. siempre pongo un ejemplo con mi padre, y Sí. el padre de Teresa, de mi hermana. Mi padre no quería ir a la residencia, y entonces, claro, nosotros como cuidadores era lo que ella decía: yo te cuido un mes, una otra hermana otro mes, otra hermana otro mes, y eso era una locura para él. Entonces dijimos residencia, decía que no. Él era consciente mentalmente y era un discutir con él todos los días. Dijimos, bueno, pues metemos lo que dice Teresa, a una persona. No quería para nada, pero lo conseguimos. Metimos a la persona, y es el ejemplo que pongo yo siempre. Él no quería a la persona para nada. Al principio, Al claro. principio. Luego, bueno, esa persona le levantaba, hablaba con él, jugaba al dominó le con él, escuchaba, que le es lo más escuchaba, importante. Le duchaba, le llevaba de paseos todos los Claro. días. Y luego al final es que Claro. no quería. Estaba encantado. Estaba encantado con esa persona, y es el ejemplo. porque que le yo- hacía compañía. Claro, es el ejemplo que yo suelo poner. Tú estás cuidando a tu padre o a tu madre o a alguna persona, un familiar, y tienes también tu vida aparte. Y el trabajo no lo Esa puedes persona- dejar. Y luego, aparte, es que fíjate también la mentalidad de antes, que ahora no sé si la gente lo haría o no. Esa persona, lógicamente, estaba con mi padre las 24 horas del día, todos los días de la semana, menos Sábados y domingos. sábados y domingos, ¿no? Entonces la dimos de alta, efectivamente. Fuimos legales, la dimos de alta, tengo su seguro, su sueldo y todo. Entonces yo fui a preguntar y digo, oye, ¿cuánto hay que pagar a esta persona en esta situación? Y en aquella época eran, bueno, habíamos concertado con ella que le íbamos a dar 700 euros al mes, que eran limpios porque vivía Sí, en casa, y en comida, casa todo. tenía derecho a comida, bebida, a luz, a teléfono, a wifi, a todo. O sea que los 700 euros eran limpios, que yo no sé si a muchas familias, después de quitar todos los gastos, hoy en día pueden disponer de 700 euros limpios. Vale, eso acordé yo con la chica. Y no obstante fui a preguntar, digo, no sé, a ver qué. Y me dicen en los sitios oficiales, hombre, que el sueldo justo, o sea, legal que habría que pagar a esa mujer serían 760 euros al mes. Y yo se lo comento a mi padre y me dice, pues la paga 760 euros. Papá, Aparte, seguros claro, sociales, aparte, todo. ¿sabes? O sea, Eso era que- limpio para que- ella. Le dice, papá, si ya he negociado con ella 700, que la des 760 euros. Claro. También O sea, es verdad que mi padre no necesitaba una asistencia, o sea, él se manejaba dentro de la dificultad que tenía, pero le ayudaba para levantarse, le ayudaba para ducharse, pero él se podía mover por casa, hablaba perfectamente en Sí, pero eso su es lo que decimos, cabeza. que la Entonces, gente no se da cuenta y no, pero me refiero, de hecho, perdón, en el hecho de el trabajo que ella tenía que realizar no era un trabajo físico de decir, le tengo que mover en la cama, limpiarle tal, o sea, había cosas que todavía no había llegado ese momento. Entonces, porque también es verdad que dices, ¿se les paga lo que se merece ese trabajo? La mayoría de las No. veces no, y no se les da de alta, porque de no. hecho nosotros le dimos de alta, al final, claro, es más dinero, Y con pero sus dices, es que es un para mes que de cuide a tu vacaciones, familiar, las a tu fiestas de la padre, comunidad, todo, o sea, sí, todo, todo legal. vacaciones, Yo todo. dejo aquí un tema de reflexión. Hoy no vamos a pasar 2 minutos, Luis. Sí, nada yo más. quiero despedir con unas cositas. No vamos Sí, a pasar pues, vamos a ir. 2 minutos, Sí. 3 minutos, no pasa nada. Siempre nos pasamos. No, siempre nos pasamos, no ocurre nada. Efectivamente, somos capaces de pagar residencias de 2.000 euros, Claro. y somos también capaces de racanear a una persona que vive en y la no casa, y no darla de alta. y no darla de alta, y que vive en la casa y pagarla, bueno, ahora 700 euros no sería Sí, posible. esto es hace muchos Pero bueno, años. quiere decir que hay una contradicción que no lo sé, pero ahí parece. Yo tampoco generalizo, seguramente hay personas que cumplen con todas las reglas, Sí, etcétera, por etcétera, supuesto, siempre que sí. las hay, ¿vale? Pero racaneamos en algunas cosas y luego pagamos sobreprecios inflados en determinadas residencias. Y antes de que, luego os dejo una cosa, antes de que Emilio, que quiere decir unas palabras, yo quiero decir una cosa. Yo sé que están escuchando en estos momentos seguramente personas que están en situaciones están cuidando
Y probablemente sé que en estos momentos se están escuchando con situación de culpabilidad, de que han metido en una residencia, de que el padre, como tú dices, no quería, de esto, de lo otro. Bueno, si has llegado a ese punto, si has intentado o habéis llegado a ese punto, cuidar, y aún os queda en la cabeza ese sentimiento de decir, lo he hecho bien, no sé, no tal, es que sois grandes personas. Quiero decir que lo normal es que pase eso. Lo normal también es que una vez que pasa, lo que hay que hacer es pedir ayuda para que poco a poco vayas soltando ese pesar, esa tristeza y ese sentimiento a veces de culpa que nadie se lo merece, porque la vida te pone retos y no te queda otra que saltarlos como puedas, con lo que tengas y en la situación que en ese momento estés. Dejo la palabra a Emilio, sí, porque... ya para que dé el final. El título de esta charla era Cuidar al cuidador. Sí, era. Bueno, y sigue siendo lo sí. Cuidar al cuidador. Lo hemos centrado en cuidadores, digamos ya en edad madura, no la persona a la que se cuida, sino al cuidador. O sea, gente que ha vivido una vida como niño, con no sé qué, adolescente, y se encuentra cuando tiene alrededor de 50, 60 años con todas estas historias. Entonces, lo hemos centrado en esos cuidadores, pero yo quiero hacer mención que no solamente son esos cuidadores, que hay cuidadores y cuidadoras que por desgracia tienen que cuidar a una persona desde el momento desde el nacimiento. Desde el momento en el que desde nace. El nacimiento. Tenemos cantidad de enfermedades, no voy a dar nombre. Porque esto ya lo comentaremos en otro momento. Cantidad de enfermedades que cuando te nace un hijo dices, hostias, ahora me toca ser cuidador o cuidadora. Entonces, yo para toda esa gente, y no solo los cuidadores mayores, sino los cuidadores de niños pequeños, yo quisiera hacerle unos consejos con unas frases que a mí es muy fácil decirlas y hay gente que puede oírlas y dice, joder, qué bonito la frase que dice, pero que a mí me ha costado muchos años el poder hacer lo que digo en estas frases. O sea, que una cosa es decirlo y otra cosa es decir. O sea, que sé que esto cuesta. Llegó un momento de mi vida en que aproveché los pequeños descansos que tenía. Yo hoy en día me considero un poeta aficionado, me considero un pintor aficionado, y yo no había escrito y pintado, como quien dice, nunca. Cuando me tocó encerrarme en casa y ser cuidador, claro, había momentos, muchas horas que te pasabas en casa. Entonces lo que yo le digo es que toda la gente que se encuentre en estas situaciones, que intente hacer cosas, si a ser posible, cosas que no haya hecho nunca, y va a descubrir maneras de pasar el tiempo de una manera que va a tener a la persona que cuida al lado y puede aprovechar sus momentos. Y luego una serie de frases que hay que meterse en la cabeza, y son 4 de las que voy a decir, que repito que son muy, muy fáciles de decir y yo todavía estoy intentando hacerlas, ¿vale? La primera frase es: yo me quiero, yo me cuido, yo me mimo. Eso es importantísimo. La otra frase es: yo soy mi mejor amigo. La otra frase es una frase que yo llevaba mucho tiempo diciendo y de repente una persona en televisión, una persona famosa la dijo, y todo el mundo cuando digo la frase dice: pues eso lo ha dicho fulanito. No, lo había dicho yo ya antes, y es: vivir es urgente y necesario. Y luego la última es: cuando me levante por las mañanas, me miro en el espejo y decir: hoy tengo ganas de mí. De mí. Entonces, esas son las cosas que son muy fáciles de decir, pues digas, mira, se las ha inventado. Yo todavía estoy intentando llevarlas a la práctica, ya lo voy consiguiendo, y la verdad es que a los cuidadores el hacer lo que dice esas frases nos ayuda mucho. Y nada más, decir a todas las personas que están cuidando a otros
que son unos auténticos héroes y unas auténticas heroínas. Y ángeles. También. Una cuestión antes de despedirme. Yo aquí lanzo otro reto, Emilio. Hemos hablado de esto, pero a mí me gustaría que esto tiene otro programa, que es venir a comentar ya no de cuidadores, sino el modelo social de cuidados, tanto de día como de tal. ¿Cómo lo sueñas? ¿Cómo lo ves? ¿Cómo es esto que hemos hablado de las residencias, etcétera? Con algunos datos que se puede buscar y que se puede y debatir cómo te gustaría que fuera, cómo le gustaría a las personas que fueran cuidadas en caso de que fuera necesario y cuál sería la protección social necesaria en estos momentos en una población envejecida, a veces con situaciones como tú de enfermedades que a veces aparecen enfermedades que no se investiga lo suficiente debido a que como no son muchos, pues no invertimos. Mira, perdona que te corté. Al principio, cuando empecé yo a sufrir todo esto, iba al médico y ¿qué le pasa? Pues tiene una enfermedad que se llama, al médico se lo decía, Corea de Huntington. Y el médico me ponía una cara y hubo uno que me dijo, perdóname, No sé lo que es. perdóname, No sé lo dame que es. 5 minutos. Se metió en el ordenador, bum, 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 bum. Decía, hoy en día espero que no, pero al principio de esto, hace 30 años, muchos médicos no sabían lo que era el Corea de Huntington. Y es algo que, pues, ¿cómo queremos que sea esto? Pues que sea social, efectivamente, no privado. ¿Cuál es el modelo? Si Ahí os está. atrevéis, Hay que cambiar muchas cosas, sí. si os atrevéis, queréis que hagamos uno respecto a cómo sería el modelo. ¿Qué cosas dices? a Si sabes futuro. que vamos a ir todos ahí ya. Sí, Emilio. Hombre, si es que yo decir cómo me gustaría que fuera... Una No, cosa es cómo ¿cómo? nos gustaría, y pero otra cosa es la realidad. Ahora Bueno, si me dijeran... tratar "Toma, de llevar tienes una realidad a el ello". poder No. de que sea No. real. Pero Pues no es un sueño, sino tal como la... No, con datos. Claro, ahí está. Tal como está Que sea real. la evolución actual de la sociedad, el trabajo, el tiempo, etcétera, y el envejecimiento y una serie de situaciones, el modelo actual ¿Funciona o no? va a petar El- o sí. el modelo actual tiene que cambiar y el modificarse. modelo actual es mucho mejor que el modelo que había hace 30 años. Y ahora Pero hay que... todavía no es el ideal. Exacto, ahí es donde yo quiero una tormenta de ideas, más que una tormenta o una lluvia. La tormenta es más. Me gustaría, si lo queréis. ¿Qué vamos a decir? Yo lo que veo es que el modelo actual, por desgracia, tiende a degenerar Efectivamente. Sí. en lugar de... Bueno, pues algo habrá que hacer, algo habrá que inventarse, porque también el ciudadano no se debe de conformar con que hay una residencia y no me queda más narices que llevar la Pero es residencia. que... También hay- Sobre todo yo creo que se basa en el control de Claro, esas residencias y de esa Claro, gestión el ciudadano de esas puede hacer residencias. cooperativas, igual que se hace cooperativa de vivienda, pues como se hace en Noruega. Las hay las algunas, en hay Dinamarca. cooperativas. Es decir, hay que moverse en Sí, ese hay, sentido. lo hay. Mira, yo en concreto de esta enfermedad está la Asociación de Corea de Huntington, Claro. que es a nivel mundial, y la verdad es que desde que está esta asociación se han conseguido cosas, pero una cosa es lo que proponga una asociación en defensa de una enfermedad y otra cosa es luego lo que el Estado o los gobiernos te concedan. Sí, facilitan por Entonces, en lo cuestión que- económica al final. Hoy en día, pues oye, como no ganamos ninguna liga, pues no tenemos esa No tenemos afición. dónde jugar. Y Vale. aquí vamos a cortar, que nos vamos Cortamos. enhebrando uno con otro. Vale, entonces, ya mando título. Vamos. ¿Sí o no? Sí. Allá vamos, claro, Vamos. ¿no? Todos de acuerdo. Hasta Mercedes, que no ha querido coger aquí la palabra, todavía sigue aquí, ¿eh? Ahí queda. Pero Hola, buenas. Pues es que poco puedo decir porque la verdad es que cada cosa que se me iba ocurriendo
y me iba animando a decir, pues me la han ido... Te la hemos pillado. Pero muy bien, muy bien. Pues el próximo día te lanzas. Con respecto a las enfermedades raras, entre comillas, hacen bastante más las asociaciones que otra cosa, porque se mueven muchísimo y tienen muchísima información. Ayudan muchísimo al enfermo, ayudan muchísimo al familiar, les ponen muchísimo apoyo psicológico, de rehabilitación, de muchísimas cosas, más que la medicina tradicional. Bueno, la medicina tradicional es lo que puede, lógicamente, pero más que la seguridad social, los médicos y demás, porque no tienen medios, ni armas, ni nada. Las asociaciones funcionan muy bien, la verdad. Y con respecto a los cuidadores, y pido perdón por alargarme un poquito, hay cuidadores que se creen que solo lo van a saber hacer bien ellos, que solo saben tratar bien ellos al enfermo, que nadie les va a saber hacer otra cosa. Están un poquito equivocados, tienes que encontrar a la persona, el sitio y demás, porque si el cuidador cae el enfermo, ya no hay quien cuide al enfermo. Cae el enfermo. Entonces tienen que relajarse lo que puedan, tienen que gestionar sus emociones y tienen que dejarse ayudar. No son invencibles, no son supermanes, por mucho que quieran a esa persona. Y respecto a lo que decía Emilio de frustración, cabreo, enfado, normal. Están enfadados por la persona, por ellos, por lo que les ha tocado vivir, y porque hay veces que el enfermo les hace mucho chantaje emocional y se aprovechan de su situación. Otras veces no, unas veces lo hacen, bueno, unas veces no, siempre lo hacen sin querer, quieren tener a su cuidador amarradito a su vera. También por miedo. Y tienen mucho miedo y mucha inseguridad, y hay que transmitirle tanto al enfermo como al cuidador que hay más gente que les puede cuidar. Y ya con esto termino, que yo no quería decir nada. Con esto continuaremos. Pero sí que es cierto que se ha centrado en personas mayores, pero yo creo que es mucho más frustrante y problemático cuando son personas jóvenes, que es mucha vida por delante. Gracias. Pues este melón lo vamos a dejar para continuar con él. Claro, para continuar en el ámbito social y ampliarlo, efectivamente, no solamente a los cuidados, la enfermedad. Y yo me tiro al monte y ya está, cortamos. Vamos. Me tiro al monte, y es que si hay muchas asociaciones es porque hay poca seguridad. Sí. Estamos supliendo con asociaciones de A, B, C, D, con muy buena voluntad, con un esfuerzo personal. Es porque carecemos del otro. Carecemos del modelo, y ahí es donde yo quería. ¿Qué modelo queremos de aquí al año 2050, 2030? Hay agendas de cambio climático, de todo lo que tú quieras. Agenda social 2030, 2050, que la hay. Eso ya está nosotros, ¿eh? Sí, eso es lo que vamos a vivir. Ahí estamos. Es lo que queremos, y hay que darle nos va a tocar a nosotros. Pues sí. Te toca, ya está. Muchísimas gracias. Y el próximo día te queremos aquí. Gracias a todos. Gracias. Gracias. Buenos días. Y sí, muchas gracias a todos, a Luis, a todos los que nos escucháis. Y puesto que ya habéis visto el melón que hemos abierto, nos gustaría también que a través del teléfono más 34 692 91 80 84 o a través de nuestro correo espacioscompartidos@canalgetafense.tv nos pongáis también sugerencias o vuestra opinión acerca de estos temas, o algo que queráis que el próximo día, ya habéis visto de lo que vamos a hablar, pues que lo pongamos sobre la mesa. Y no nos alargamos más. Un abrazo a todos desde Espacios Compartidos. Hasta el próximo programa. Espacios Compartidos te abre las puertas al diálogo, al debate de temas tan relevantes como son la gestión de emociones, autoayuda, autoestima, educación y todo aquello que quieras compartir con nosotras y nosotros en este espacio, tu espacio compartido. Todos los martes a las 10:30 hora española en www.canalgetafense.tv. Contamos contigo.